coordinadores de los convencionales, le agradecería enviarlo al correo cppopular@chileconvención.cl, y vamos a estar en el orden de quienes están conectados por ahora, partiendo por la Coordinadora Social Magallanes, después vamos con Fundación Todo Mejora y después vamos con la Defensoría de la Niñez, para que tengamos claridad del orden y luego se van a ir sumando a medida que lleguen o se conecten. Estamos, Jimena, tú indicas cuándo. Sí, estamos también. Ahí sí, ya. Primero que todo, buenos días, me presento, mi nombre es Jimena Montaña Velázquez, y junto a mi compañero Omar Aguilar representamos a la Coordinadora Social de Magallanes, ¿ya? Actualmente yo me encuentro en la ciudad de Puerto Natales y voy a darle un segundo a mi compañero también para que se presente, que se encuentra en Tierra del Fuego. Sí, gracias, Jimé. Muy buenos días a las convencionales constituyentes que están ahí. Enviarle un saludo desde Porvenir de Tierra del Fuego. Estoy acá en el Liceo de Porvenir, el único que hay acá, y estamos dispuestos ahí para poder compartirles lo que hemos trabajado. Gracias, Jimé. Perfecto. Entonces partimos, como les comentaba, somos la Coordinadora Social Magallanes, y me parece que no se ve a pantalla completa, así que vamos a editarlo un segundo. Queremos partir con una contextualización porque la Coordinadora Social Magallanes lleva un trabajo desde el mismo estallido social, ya es un proceso anterior a la Convención Constitucional, el cual constaba de una articulación de las organizaciones durante el estallido, ya. Esto llevó a que avanzáramos en la recolección de insumos que tienen que ver con actividades que se realizaron como cabildos autoconvocados, asambleas, encuestas ciudadanas, con alta participación en nuestra región, lo que finalmente desembocó en la elaboración de un mandato popular el cual se construyó con la voluntad y la expresión de las personas de todos los territorios que componen nuestra región. Y esto en qué desembocó, ¿no es cierto?, en que hoy día tengamos una representante que es Elisa Justinianovich dentro de la Convención Constitucional, y para ir nutriendo este mandato popular es que nosotros proponemos la realización de parlamentos populares territoriales virtuales y presenciales. ¿Qué definimos nosotros como un parlamento popular? Los parlamentos populares son encuentros deliberativos y vinculantes territoriales organizados por nosotros, por la Coordinadora Social Magallanes, por una nueva constitución, abiertos a todos los habitantes del extremo sur austral, ¿ya? Que buscan garantizar la participación popular efectiva en el proceso de la redacción de una nueva constitución política para nuestro país, ¿ya? La realización de estas jornadas tratamos de hacerlas presenciales, considerando que estamos también en una fase avanzada respecto a la pandemia, pero especialmente aquí en nuestra región, que tiene realidades con comunas rurales sin acceso a internet, como sucede, por ejemplo, también en Porvenir, donde está nuestro compañero, donde la metodología de un cabildo virtual es mucho más compleja. ¿Ya? Para esto proponemos una serie de cabildos y parlamentos que queremos realizar continuamente, cuyas temáticas provienen justamente del mandato popular constituyente que logramos realizar en este trabajo de casi 3 años, ¿ya? Las temáticas, como les comentaba, vienen directamente desde el mandato popular y tienen que ver con, primero, la plurinacionalidad y autonomías territoriales, democracia participativa, formato de Estado y tipos de gobierno, derechos de la naturaleza y economías del buen vivir, mujeres, feminismo y patriarcado, diversidades y patriarcado, derechos humanos, poderes del Estado y Fuerzas Armadas, salud, educación, cultura, artes y patrimonios, trabajos ciudadanos, cuidados y seguridad social, y por último, parlamentos para niñas, niños y niñas, que también tuvimos una organización que pudo participar también en las audiencias referidas a esto. ¿Cuál es la metodología que nosotros presentamos para los parlamentos populares? Bueno, en un comienzo, obviamente la convocatoria y la difusión, que constan de un formulario de inscripción difundido entre las organizaciones sociales y territoriales que componen nuestra orgánica, pero también con invitaciones a organizaciones que no componen nuestra orgánica, la presentación, que tiene que ver con presentar el mandato
mandato popular de la Coordinadora Social Magallanes y desde allí entablar una discusión. Grupos, la mayoría de los parlamentos que hemos realizado consta de trabajos en grupos de trabajo, donde la participación popular vinculante, descentralización y transparencia son elementos fundamentales. Luego, estos grupos de trabajo exponen lo resuelto en plenarias y grupos que exponen, ¿no es cierto?, lo conversado para poder tomar acuerdos, y finalmente la sistematización de la información, la cual se comunica públicamente a todas las personas que participaron y también, obviamente, en nuestras redes sociales. Finalmente, queríamos hacer hincapié en la difusión porque estamos hablando de que nuestra región tiene una forma especial de ser. En la región de Magallanes, la forma más relevante de comunicación son las radios y las radios locales, ¿ya? Y es por ello que la Coordinadora Social desde sus inicios ha tratado de difundir por ese medio todo el trabajo realizado. Además, semanalmente confeccionamos boletines informativos, los cuales se difunden de manera virtual, pero también presencial en distintas zonas de nuestra comuna. A continuación, entonces, sigue nuestro compañero Omar Aguilar. Sí, comentarles que antes de la instalación de la convención, y también conforme al requerimiento de Elisa Justinanovich, nuestra convencional constituyente, se realizaron una serie de parlamentos en el territorio, algunos presenciales, como ocurrió acá en el caso de Porvenir, y otros virtuales, como en el territorio de Cerro Verde, Puerto Natales, Puerto Williams, Punta Arenas, con el fin de poder generar algunos insumos sobre el reglamento y cómo, bueno, en el fondo, cómo iba a funcionar esta convención constitucional. Avanza, por favor, Jimé. Las temáticas centrales fueron tres. Uno tiene que ver con qué mecanismo de participación ciudadana vinculante vamos a considerar a nivel territorial, y qué reglas podrían permitir la descentralización y la transparencia en este proceso. También se le realizó preguntas a los asistentes en relación a qué otros principios debieran considerarse en el reglamento, que fue la temática central que analizamos durante estos parlamentos previos a la instalación de la convención. Aquí se muestran algunas imágenes en relación a la síntesis que se realizó del Parlamento, la forma en que se exponía, que ya lo expuso Jimena, ¿cierto? Trabajos grupales, exposiciones, y también la síntesis que se hacen en los plenarios. Entonces, imágenes de los distintos parlamentos a lo largo de los distintos territorios que tenemos en nuestra región, presenciales y virtuales. Estas tres temáticas, participación popular vinculante, la descentralización y la transparencia, fueron los ejes que nos permitieron configurar algunas matrices de contenidos en relación a ello. Por ejemplo, cuando preguntamos sobre qué mecanismo de participación, podemos percatarnos de la necesidad de seguir estableciendo estos parlamentos temáticos asociados al territorio. Jimé, ¿puede avanzar nomás? Entonces, es necesario que se mantenga, y esto es una necesidad, un requerimiento también que le hacemos a los convencionales constituyentes, de poder plantear, levantar estos encuentros en los distintos territorios, y que son formas de participar y también obviamente de descentralizar el proceso. Así también otros elementos fundamentales tenían que ver con la difusión de la información, la transparencia en ello. Para eso tienen que considerar distintas fuentes de información y distintos mecanismos para hacerlo llegar, ya sea las redes sociales, la página web. Muchos de ellos ustedes también están implementando, pero obviamente siempre, mientras más amplia sea la difusión de la información, va a permitir también que la gente se mantenga mejor informada. Entonces, esos también eran requerimientos que salieron de los parlamentos. Avanza, porfa, Jimé. Es importante que quizás pudiesen considerar plebiscitos intermedios y consultas ciudadanas, sobre todo en mecanismos, en discusiones que quizás de repente se puedan entrampar en la convención. Consideren que las voces ciudadanas van a estar, y que quizás plebiscitos intermedios pueden ser un mecanismo útil para llevar efecto a estas decisiones. El trabajo distrital periódico, el hecho de que los convencionales vuelvan a sus territorios, es algo fundamental. Entre otras cositas que salieron. Y también otros elementos fundamentales de otros principios que igual debieran considerar, tienen que ver, por ejemplo, con el principio de soberanía,
con la plurinacionalidad, que es una realidad de nuestro país, la interculturalidad, la territorialidad, la horizontalidad en el fondo en la toma de decisiones y en las temáticas, pluralismo, diversidad, probidad en toda su función, la forma en que ustedes proceden, el enfoque de género y la equidad y paridad que para nosotros tiene que ser algo transversal y estar presente en todas las comisiones, en todo el equipo de trabajo, también que se registren los disensos, y también por lo tanto se pudiese respetar las opiniones distintas. Inclusión y sustentabilidad ambiental como temáticas también centrales para el funcionamiento y también para los temas que se tienen que discutir en un tiempo más esperado. Entonces, es importante entender que queda de manifiesta la inquietud que tiene la ciudadanía y los pueblos y los territorios, las distintas comunidades de participar, y que es tarea de la Convención disponer de los mecanismos para que se pueda lograr esta participación, que es la forma en que podemos legitimar este proceso. Nosotros, como Coordinadora Social de Magallanes, vamos a estar entregando todo nuestro aporte humano, técnico, de participación, nuestra forma de disponernos en el territorio, para que esta participación se dé y, como les decíamos, podamos construir una convención que se legitime. Perfecto. Respecto a la proyección de actividades de participación ciudadana, la Coordinadora Social está comprometida con la activación de estos parlamentos territoriales temáticos basados, obviamente, también en el cronograma que vaya a tener la Convención Constitucional. De este modo, nos ponemos a su disposición para insumar de soberanía popular el proceso constituyente. Y algunas de las actividades que hemos realizado como Coordinadora Social Magallanes, también por medio de nuestra constituyente Elisa Justinianovich, ha sido justamente realizar nexos con distintas autoridades a nivel regional en las distintas comunas que componen nuestro territorio. Ya, recordemos que la idea es ojalá alcanzar a realizar los 11 parlamentos planteados anteriormente de manera presencial y también de manera online para llegar a todos los territorios que componen nuestra región, que es tan diversa y tan amplia. Respecto al nexo con autoridades regionales, hemos tenido reuniones con la alcaldesa de Puerto Natales, con la alcaldesa también de Río Verde, con el alcalde de Punta Arenas y también con el gobernador regional, Jorge Flies. Y es por ello que también solicitamos a ustedes que tomen en consideración esta propuesta, porque consideramos que la participación de los territorios es fundamental y que desde la gente es que nace esta redacción de esta nueva constitución. Así que agradecemos mucho el espacio, la audiencia, habernos permitido expresarnos desde nuestra comuna, desde nuestras comunidades tan extremas. Como les comentaba, yo estoy en la ciudad de Puerto Natales, Omar está en la ciudad de Porvenir, y juntos con la Coordinadora Social Magallanes tratamos de integrar todos los territorios para que realmente puedan ser partícipes de la redacción de esta nueva constitución. Así que muchas gracias. Omar, no sé si también quieres despedirte. Sí, no, básicamente reforzar la idea, agradecer el espacio, sabemos la tarea gigante que tienen por delante y igual para que sepan que nosotros estamos aquí activos, estamos preocupados y también disponernos para poder colaborar en el proceso que llevan adelante. Muchas gracias, Jimena. Omar, vamos a dar la palabra por si hay preguntas. Tenemos acá una pregunta de Jorge Barrio. Hola, buenos días, muchas gracias. Hemos tenido contacto con numerosas asambleas, cabildos y parlamentos del país, y una de las cosas que nos preocupa, más bien, más que preocuparnos, algo a lo que le estamos buscando una salida, es la manera de coordinar todas estas actividades. Una posibilidad, dado que en todas las comunas existen municipalidades, es hacerlo a través de las municipalidades, cuestión que por supuesto no afecta la autonomía de cada cabildo o parlamento. Entonces la pregunta es, ¿cómo ven, estamos tanteándolo, cómo ven ustedes la posibilidad de una coordinación a través de las municipalidades? Que no signifique, como te digo, que no signifique una afectación a la autonomía de las asambleas y cabildos.
Sí, miren, bueno, como lo mencionaba la Jime, también lo explicó, nos hemos reunido a través también del trabajo de Eli, que también viene todos los fines de semana y trata de integrarse a los distintos territorios. Hemos podido propiciar reuniones con las distintas autoridades y también municipales. En Porvenir también se hizo y también se dispuso, siempre hay una buena voluntad para disponer espacios, para colaborar en el proceso. Lo único que tendríamos ahí en consideración es que no por eso se municipalice también el proceso de los parlamentos. Eso es un elemento que quizás podría, no sé, porque eso de repente le quita cierta autonomía a las decisiones que vienen desde el pueblo mismo, pero por lo menos tenemos la disposición de las municipalidades para generar espacio, propiciar los encuentros, y nosotros vamos a tener a eso, que no se logre una municipalización, y no porque esté o no esté la municipalidad, se desarrollen o no se desarrollen estos parlamentos, nosotros los vamos a ejecutar de todas formas. Pero por lo menos hemos tenido buenas respuestas iniciales de las distintas autoridades con las que nos hemos reunido. Sí, sí, como para complementar también la respuesta de Omar, es súper importante recalcar que justamente las autoridades con las que nos hemos reunido nos han recalcado que ellos respetan la autonomía que tiene la Coordinadora Social Magallanes y ellos finalmente van a funcionar como meros facilitadores de que estos parlamentos se puedan realizar. Es decir, nos van a prestar, por ejemplo, espacios físicos como colegios, gimnasios o instalaciones propias de las municipalidades o los gobiernos regionales, pero sí, claramente nosotros hemos insistido y también las autoridades han manifestado la voluntad de respetar la autonomía de la coordinadora social para realizar estos parlamentos que tenemos propuestos. Muchas gracias. Sí, sí. Una pregunta para ustedes también. ¿Qué entienden por municipalizar el proceso? El temor me refiero. Miren, lo que pasa es que en territorios como Porvenir, Tierra del Fuego, en comunidades pequeñas en general, las municipalidades son muy relevantes porque de cierta forma, bueno, la autoridad más cercana y generan de repente cierta dependencia. Entonces, cierta dependencia de las personas, de la ciudadanía en sí en diversos aspectos. Y no queremos, en ese sentido, que solamente se generaran estos espacios, estas discusiones, con la presencia o la ausencia de las municipalidades. Nosotros entendemos que estos procesos, el hecho de que estén construyendo usted una nueva constitución o estén fomentando las bases para llegar a eso, tiene que ver con la participación ciudadana y que emerge, digamos, de la voluntad del pueblo. Entonces, no necesariamente vamos a... Incluso si no hubiésemos tenido la respuesta que tenemos, de todas formas, este proceso se va a llevar a cabo y vamos a contar con la participación de la ciudadanía. Eso dejarlo en claro. En el fondo no estar supeditado a que ellos estén o no estén, a que si nos prestan los espacios o no. O sea, máximo respeto por la autoridad, es mi jefe de hecho, pero también en ese sentido entender que no necesariamente por eso vamos a dejar de funcionar o no. Vamos a hacerlo de todas formas y estos espacios, estos territorios, y la ciudadanía está activa y quiere participar. Y una última alcance a eso. ¿Ustedes preferirían una coordinadora nacional independiente? ¿Les parece una buena figura? Mira, como para complementar también la respuesta de Omar, yo lo veo, en nuestro territorio es un poco complejo, porque, por ejemplo, Omar vive en Tierra del Fuego, también hay realidades como la de Río Verde, por ejemplo, ellos tienen presencia en territorio y también en la isla Riesco, la mayoría de los habitantes vive disperso en distintas estancias, como le llamamos aquí, a campos grandes administrados generalmente por estancieros que tienen estas personas que viven ahí. Entonces, para ellos, el nexo, digamos, con lo que ellos reconocen como el Estado, son justamente las municipalidades, y por eso es tan complejo para nosotros de repente organizar a la población, porque está dispersa en un territorio muy amplio, sin conexión, por ejemplo, a internet en la mayoría de los casos, sino que solamente con acceso a la radio. Entonces es por ello que, claro, siempre hemos considerado que es una buena idea que exista tal vez un organismo independiente que se encargue de realizar este trabajo de participación vinculante, pero nosotros desde la realidad de nuestro territorio también entendemos que los gobiernos regionales y las municipalidades también juegan
un rol importante en esto de conectar a todas las personas de un territorio que para nosotros es lo más complejo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Estoy viendo el Zoom. Nadie parece. Ya, pues Jimena, muchas gracias por su participación. Muchas gracias por el espacio, muy agradecido. Recuerden enviarnos Muchas gracias. a cppopular@chileconvención para que todos podamos quedarnos con la presentación. Gracias. Bueno, muchas gracias, que tengan bonita jornada. Ahora vamos a dar el paso a la Fundación Todo Mejora. Veo que está Rocío Faúndez y Camil Asbun. Muy bienvenidos, bienvenidas. Y les dejamos sus 10 minutos de presentación y luego 10 minutos de pregunta. Muchas gracias, Tatiana, y al resto de la comisión. Mi nombre es Rocío Faúndez, soy directora social de la Fundación Todo Mejora, y me acompaña Camila Asbun, consultora en contenidos programáticos. Todo Mejora es una ONG que desde hace 9 años se dedica a promover el bienestar de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que viven violencia en distintos ámbitos de su vida, puede ser su casa, la escuela, la calle, el mundo online o todos los anteriores, producto de su orientación sexual, su identidad y su expresión de género. Desde esta expertise es que a nosotros nos ha interesado poder aprovechar este espacio que se ha abierto a las organizaciones de la sociedad civil para venir a presentar algunos puntos siguientes que tienen que ver fundamentalmente con, en primer lugar, garantizar la participación de niñas y adolescentes, que yo sé que es un tema que varias organizaciones que van a venir van a estar impulsando también, promover que los espacios de participación que se abran tengan un carácter seguro, inclusivo y no discriminatorio, que tiene que ver en particular con la misión de la Fundación Todo Mejora. Y por último, también nos vamos a referir brevemente al tema de la participación de adolescentes en el plebiscito ratificatorio, que si bien sabemos que es materia de ley, creemos que es una cuestión que sería significativa que desde la Convención también se pudiera sensibilizar y tomar conciencia respecto de la relevancia, y que es un punto que la Defensoría de la Niñez está impulsando también. Entonces, respecto del primer punto, que tiene que ver con garantizar la participación de niñas y adolescentes, efectivamente la participación no solo es un artículo de la Convención de Derechos del Niño, sino que forma parte de uno de los principios estructurantes de la Convención. Y para que esto efectivamente pueda ser un pacto social intergeneracional, y todas las personas que formamos parte de esta comunidad nos podamos sentir legitimados y validados en este pacto, y no solo quienes actualmente son considerados ciudadanos, que es de los 18 años hacia arriba, es que consideramos fundamental que se incorporen mecanismos de consulta directa y participación incidente de niñas y adolescentes en las distintas etapas del proceso, de acuerdo a sus edades y a su grado de madurez, también considerando el principio de la autonomía progresiva. Aquí es muy importante procurar generar espacios que convoquen tanto a niñas y adolescentes no organizados, que quizás pueden querer participar a título individual, o quizás pueden tener encuentros autoconvocados, como lo que está promoviendo actualmente la Subsecretaría de la Niñez y la Defensoría de la Niñez, pero también tenemos en Chile muchas organizaciones de adolescentes. Y esas organizaciones de adolescentes, que en la gran mayoría de los casos no cumplen con los criterios de tener una personalidad jurídica o estar organizados formalmente, pero sin embargo son adolescentes organizados que tienen una voz que es muy importante oír en estos espacios. Entonces, creemos que es importante, cuando se piensa en participación de niñas y adolescentes, considerar toda esta diversidad de situaciones, porque vamos a tener niñas y adolescentes organizados, pero también no organizados. En segundo lugar, nos parecería relevante que se mandate a cada convencional constituyente, o por lo menos se oriente, a que en su trabajo territorial se puedan contemplar espacios de participación de niñas y adolescentes. Creemos que sería una señal muy significativa y que podría ayudar a territorializar este proceso de participación, que no solo estén impulsados desde entidades como Defensoría de la Niñez
o la Subsecretaría de la Niñez, sino que también se pueda ver reflejado en el trabajo territorial que los constituyentes realizan. En tercer lugar, consideramos que las metodologías que se diseñen para llevar a cabo los procesos participativos tienen que implicar el respeto integral de todos los derechos de las niñas que participen en esos espacios. Y por último, que se tome en cuenta preferentemente a todas las organizaciones e iniciativas que ya previamente han estado desarrollando trabajo con niñas y adolescentes. Aquí no hay que olvidar, y a esta altura es un poco un lugar común, pero no hay que olvidar que fueron adolescentes secundarios quienes pusieron en movimiento en gran medida el proceso que hoy día estamos viviendo, y desde ese punto de vista, que no puedan formar parte de esta definición de un nuevo pacto social intergeneracional le restaría legitimidad al proceso. En segundo lugar, respecto de garantizar participación, creemos que es muy importante, asumiendo la necesidad de promover la participación de grupos que han sido históricamente excluidos de los espacios de toma de decisión, como la comunidad LGBTIQ+, y de acuerdo a la acción afirmativa que ha estado impulsando la Convención desde sus inicios, no solo respetar que existan espacios de participación de la comunidad LGBTIQ+, sino que también buscar promoverlos y actuar de manera propositiva en términos de convocar específicamente a organizaciones de la diversidad, y aquí nuevamente tenemos organizaciones más formales, menos formales, pero que tienen una voz importante y que debe ser considerada en el proceso. Y por último, para que estos mecanismos, estas metodologías, estos espacios efectivamente conduzcan a una participación incidente, consideramos que es importante formalizar cuál va a ser el momento y el mecanismo de incorporación de todos los insumos que salgan del proceso participativo. No se trata de que sean espacios resolutivos, sabemos que la convención necesita escuchar a una diversidad de voces y de actores sociales y luego realizar procesos de deliberación también, pero efectivamente si no se cautela que el proceso final, cuando ya se reciben los insumos, esté claramente establecidos cuáles son los criterios, cuáles son los mecanismos, qué cuestiones van a ser tenidas en cuenta, en qué momento de la redacción del texto va a ocurrir esa incorporación, e idealmente poder realizar una devolución a quienes participaron en el proceso participativo, que es una característica propia de un proceso participativo virtuoso, que haya un momento de devolución. El momento de devolución tiene que ver con el momento en que tú también le dices a las organizaciones: de todo lo que se planteó, nos hicimos cargo de esto por estos motivos y de esta manera, de esto no nos hicimos cargo por este motivo, y entonces no tiene que ver con incorporar todo lo que salga de los procesos participativos, pero sí ser muy respetuoso de que se cierre el proceso completo y no quede solo en la fase de consulta, sino que efectivamente haya un proceso también de incorporación y de devolución. En segundo lugar, respecto de promover espacios de participación seguros, inclusivos y no discriminatorios, y considerando nuevamente que estamos hablando de grupos históricamente excluidos, tanto en el caso de niñas y adolescentes como en el caso de comunidad LGBTIQ+, y más aún cuando se dan ambas situaciones juntas, creemos que es importante desarrollar acciones participativas para promover que ellos se hagan parte, que se sientan respetados, validados, y que perciban que estos espacios de participación son espacios inclusivos y seguros. Eso implica que la participación sea de carácter voluntaria, que sea respetuosa, que sea relevante, inclusiva, transparente, no discriminatoria y segura. Todos estos aspectos quedaron detallados en la minuta que les hicimos llegar. Y por último, es muy importante que quienes vayan a liderar espacios de participación con niñas y adolescentes estén mínimamente instruidos respecto de qué estándares tú necesitas asegurar para que niñas y adolescentes LGBTIQ+ perciban esos espacios como espacios seguros. Y eso implica, por ejemplo, el respeto del nombre social y de las identidades de género de quienes participen en esos espacios, de acuerdo también con la Ley de Identidad de Género y con sus principios. Implica también visibilizar los pronombres de las personas que participen de esos espacios, y que se puedan instruir respecto de cuáles son las condiciones que implican un trato respetuoso de personas de la diversidad. Por poner un solo ejemplo, las personas que lideren espacios participativos con niñas y adolescentes debieran entender lo que quiere decir tener identidades no binarias, por poner un ejemplo. Y no se trata de que sean expertos en estas temáticas, pero tiene que haber una actitud de respeto
y tiene que darse la señal a todos quienes participan de los espacios de participación de que los discursos y las actitudes LGBTI-fóbicas no van a ser aceptados. Eso es algo que le planteamos a la Comisión de Reglamento cuando nos tocó presentar para el proceso constituyente, y en este espacio creemos importante destacarlo como algo que debería replicarse en todos los cabildos y espacios de participación con niñas y adolescentes. Si no se da la señal muy clara de que en esos espacios no se van a aceptar los discursos LGBTI-fóbicos, y podemos hablar de muchos otros tipos de discursos discriminatorios y de odio también, es muy difícil que quienes forman parte de grupos históricamente excluidos se vayan a sentir convocados a participar de estos espacios. Por lo tanto, esa señal debería ser muy visible y muy pública. Y le voy a dar el pase a Camila Juna a continuación, quien se va a referir a la participación de adolescentes en el plebiscito ratificatorio. Hola, buenos días a todos, todas y todos quienes están aquí. Gracias por escucharnos. Bueno, me voy a referir al tercer punto que sale aquí, o sea, al cuarto punto que aparece aquí en el índice de contenidos, que se refiere a la participación en el plebiscito ratificatorio. Brevemente, porque sé que estamos cerca del tiempo, pero para que pongamos desde ya como ciertos mínimos que creemos esenciales tener en consideración de lo que mencionó Rocío anteriormente, o sea, la participación de jóvenes menores de 18 años, mayores de 16, va en línea con garantizar la participación durante el proceso constituyente, es decir, hacerlos parte del proceso, pero también hacerlos parte de las decisiones que vamos a tomar de aquí en adelante, entendiendo, como mencionó Rocío también anteriormente, el rol esencial que ha jugado la juventud en Chile en la construcción de este espacio de nueva constitución y del proceso mismo. Creemos esencial entonces que este plebiscito ratificatorio final debe incluir la participación voluntaria de jóvenes mayores de 16 y menores de 18 años. Y les voy a comentar por qué rápidamente para que quede más claro. Se ha demostrado en la experiencia comparada que la inclusión de jóvenes en las elecciones tiene una serie de beneficios electorales, pero también beneficios psicológicos y sociales. En este sentido, la participación electoral, cuando se han integrado jóvenes mayores de 16 años de manera voluntaria, han aumentado en países como Austria y Noruega, por ejemplo, en donde participaron incluso en mayor proporción que personas mayores de 50 años. También la efectivización del derecho a participar y ser escuchados, la visibilización efectiva de sus intereses y necesidades, que como mencionó Rocío también, han sido un grupo que no ha sido parte de la toma de decisiones, no han sido escuchados históricamente y hoy día corresponde que sean parte también de esta toma de decisión. Como tercer punto, para destacar la importancia de la participación en el plebiscito, creemos que tener en cuenta la Convención sobre los Derechos del Niño, que fue ratificada en el año 1990, donde los artículos del 12 al 17 hacen expresa como referencia a la participación de niñez y adolescencias. Y en este sentido, como tener en cuenta los conceptos de autonomía progresiva y la esencialidad que tiene para jóvenes ser escuchados y ser parte de los procesos en su desarrollo personal también. Y finalmente, creemos como muy lógico, desde la parte legal, por así decirlo, incluirles, en el sentido en que hoy día en Chile, personas mayores de 16 años pueden manejar, pueden ser responsables penalmente, pueden tener trabajos, pero no pueden votar. Creemos esencial entonces como tener en consideración este tipo de decisiones que se han tomado a lo largo de nuestra historia, pero que han mantenido excluidas de estos espacios de decisión a jóvenes que han movilizado básicamente a nuestro país en el último tiempo para que podamos conversar de estos temas y abrir este espacio para una construcción de una nueva constitución. Eso con respecto a estos puntos. Y finalmente quería nuevamente agradecerles el espacio y dejar a disposición, por supuesto, todo el conocimiento y la experiencia que ha tenido la Fundación Todo Mejora en estos últimos 9 años de trabajo para poder apoyarles en el desarrollo de cualquier iniciativa con respecto a los contenidos que hemos presentado. No sé si Rocío quieres también agregar algo al final. Muchas gracias por su tiempo y concentración. Muchas gracias, Camil y Rocío. Vamos a dar el paso a las preguntas, si es que hay en este momento. Tenemos a Tomás Laibe. Hola, hola, hola. Buenas. Primero saludarlos a ambos. Muchas gracias por la presentación. Sin duda, este es uno de los temas fundamentales, creo yo, de esta comisión, donde también tenemos una deuda como país en general en la participación política de las niñeces. Tengo dos preguntas. Una en relación a la creación de espacios seguros.
¿Cómo ven ustedes que se podría hacer esto? Rocío mencionaba algunas cosas como el respeto al nombre social o inhibir discursos de odio, pero eso se puede garantizar a través de la presencia de facilitadores, a través de la entrega de material escrito, la capacitación de ciertas personas. ¿Cómo ven ustedes que eso pueda operar y para garantizar que eso ocurra? Y además también la pregunta es para ustedes, si ustedes estarían dispuestos a colaborar en el proceso. Lo pregunto específicamente porque hay mucha expectativa que nosotros podamos o que esta participación del proceso pueda garantizar la participación de niños, de migrantes, y claramente la convención, a pesar de incluirlo en el reglamento, no es capaz de ejecutar por sí misma todo, entonces va a tener que articular una red grande de colaboradores. Y en segundo lugar, una pregunta respecto a la participación en el plebiscito que mencionaban al final. También se ha planteado en otras presentaciones algunas dudas por parte de organizaciones que trabajan en temas de niñeces, debido a los efectos que puede tener la reducción de la baja de la edad en términos penales, digamos, para los menores de edad. Entonces, si ustedes están de acuerdo con esa opinión y qué observan o cómo observarían una participación simbólica, por ejemplo, de niños, niñas, adolescentes, que no sea propiamente a través del voto, pero sí a través de un ejercicio electoral para ellos, que entiendo que ha ocurrido en otros países como Australia y que quizá podría ser una buena experiencia. Gracias. Gracias, Tomás. ¿Respondemos de inmediato o esperamos más preguntas? Vale. Respecto de la envergadura de la tarea, porque efectivamente yo me imagino que cada organización que presenta acá plantea que es necesario generar participación con muchos grupos sociales. Nosotros formamos parte de la gobernanza de Mi Voz Constituye Cambio, que es la iniciativa de participación como oficial que están liderando la Subsecretaría de la Niñez y la Defensoría, donde hay varias adolescentes representantes de distintos consejos de la sociedad civil en esa gobernanza, y también habemos organizaciones que trabajan con niñeces y adolescencias específicas. Y lo que estamos procurando hacer es que en la metodología que va a llevar a cabo ese proceso va a ser muy parecido a lo que fueron los encuentros locales autoconvocados en el gobierno de Michelle Bachelet. Entonces va a haber metodologías individuales, grupales y una plataforma donde se va a subir todo. Nosotros estamos procurando que en esas metodologías ya queden incorporados como algunos lineamientos respecto de lo que hemos conversado aquí, y también creemos que es sumamente importante que quienes van a ser facilitadores de cualquier proceso de participación con niñas, ya sea en el marco de Mi Voz Constituye Cambio o en otros espacios, cuenten con algunas nociones mínimas sobre participación de niñas en general y sobre temas de inclusión en particular. ¿Cómo llevar a cabo esto? A nosotros nos interesa poner a disposición de la ciudadanía como algunos materiales que puedan orientar, y como he dicho, tenemos la expectativa de que los materiales de Mi Voz Constituye Cambio también ya los traigan incorporados. Como todo mejora, durante el segundo semestre vamos a estar llevando a cabo cabildos de niñas y adolescentes, no necesariamente separatistas, pero que sí se van a visibilizar como espacios seguros para adolescentes LGBTIQ+, cumpliendo con todos estos estándares. Y esperamos incorporarlos a Mi Voz Constituye Cambio, es decir, no que sea una participación que ocurra en paralelo, sino que luego que todo eso quede volcado a la misma plataforma o al mismo sistema de incorporación. Respecto del tema de si, como los riesgos o la pendiente resbaladiza que podría implicar cambiar la edad para la votación, la verdad es que creemos que es un argumento como que se ha ocupado recurrentemente en el tiempo para oponerse al avance de derechos, esta idea de la pendiente resbaladiza, ¿no? Como de que si cedemos en esto, luego, ¿qué va a pasar? Van a venir muchas otras cosas. Y forma parte de una mirada que sigue viendo a los niños como objetos, como incapaces, y que no entiende la idea de la autonomía progresiva, la idea de que un niño, a medida que va creciendo, tú no puedes esperar que al cumplir los 18 se vuelva autónomo repentinamente. Entonces, creemos que la participación ocurra sobre los 16 es perfectamente coherente con el grado de madurez y de autonomía de un adolescente de esa edad. Como decía Camil, hay varias situaciones dentro de la normativa chilena que tienen que ver con poder manejar un auto, que tiene que ver con poder casarse, que tiene que ver con... Se habla siempre de la responsabilidad penal, pero lo cierto es que hay muchas otras ejercicios de derechos
que también se han ido flexibilizando, bajando de los 18 años. Entonces, como decía Camil, lo que la experiencia internacional muestra es que más que una pendiente resbaladiza, al revés, podría ser incluso una manera de reforzar el compromiso con la participación cívica de adolescentes e incluso poder morigerar de alguna manera los costos de los déficits de participación electoral que tenemos actualmente en nuestro país, que son una situación que deberíamos estar todos pensando cómo revertir. No sé, Camil, si tienes algo más que agregar sobre esto. No, sobre eso creo que está perfecto destacar nomás como los beneficios que se han demostrado que tiene o que se ha impulsado que tiene la participación, particularmente pensando en el plebiscito en la segunda pregunta, y particularmente pensando también en la importancia que tiene para adolescentes participar de un espacio, de espacios como estos que han sido ellos quienes les han impulsado. Por eso creo esencial poder destacar como el principio de autonomía, la efectivización del derecho a ser oídos y descartar un poco esta idea, como decía Rocío, del si abrimos la puerta para esto, va a entrar la ola completa, porque creo esencial que lo tomemos en consideración de manera seria como en la experiencia comparada, como les mencioné anteriormente. Eso. Muchas gracias y también quería hacer un especial agradecimiento al colectivo de derechos humanos por la dignidad sorda que viene luego, pero que además está traduciendo en lenguaje de señas una deuda que tenemos como convención aún sobre lo que está pasando. Así que muchas gracias. Vamos a ver si queda alguna otra pregunta de los convencionales. A ver, estoy viendo el Zoom. Ya, no hay más preguntas por ahora. Camil, Rocío, muchas gracias por la presentación y vamos a continuar. Y también la presentación, si no la pueden hacer llegar a cppopular@chileconvención.cl. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya, vamos a darle paso entonces ahora a la Defensoría de la Niñez. Yo veo que está Victoria Becerra presente en Zoom. Hola, Victoria. Hola, buenos días. Sí, lamentablemente la defensora no pudo mover la agenda, como se avisó el fin de semana, no pudimos hacer esa excepción, así es que se excusó, pero voy a hacer la presentación yo. Victoria Becerra es mi nombre, soy coordinadora ejecutiva de la Defensoría de la Niñez. Y muchas gracias por el espacio. Voy a compartir. Ya, tenemos 10 minutos para la presentación y luego los 10 minutos de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Ahí se ve, ¿no? Ah, no, me desconectaron. ¿Ahora sí se ve? Sí. Bueno, la Defensoría de la Niñez, desde el año pasado ya, luego del plebiscito, comenzamos a trabajar en el proyecto Mi Voz en la Constitución. Es un proyecto amplio que tiene distintas entradas, distintos productos que se van a ir haciendo entrega a la Convención Constitucional. Nosotros ya hicimos entrega de un primer boletín que fue hace un par de meses ya justamente dedicado al tema de la participación. En ese contexto buscábamos persuadir en cierta manera y ahí hemos tenido varias reuniones con quienes también están presentando hoy día y eso es bastante satisfactorio para nosotros de poder mostrar a los convencionales que están dentro de la Comisión de Participación justamente la importancia de incluir a niños, niñas y adolescentes en este proceso. El proyecto Mi Voz en la Constitución lo que busca es justamente lograr el reconocimiento y protección constitucional de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, promoviendo su participación vinculante durante el proceso. Y ahí nos hemos referido justamente a objetivos sustantivos, pero también objetivos
procedimentales. Dentro de los sustantivos claramente es lograr este reconocimiento y de la protección constitucional de sus derechos humanos, pero también por otra parte estos objetivos procedimentales es el cómo, justamente cómo como sociedad podemos saldar hoy día la deuda que tenemos frente a los niños, niñas y adolescentes respecto del ámbito de participación. Entonces hemos trabajado por una parte obteniendo la opinión de los propios niños, niñas y adolescentes con diversas alternativas. Ahí tenemos una encuesta de opinión que ya se hizo hace un par de años donde ya habíamos planteado el tema constituyente. Y por otra parte también obtener la opinión de expertos de la sociedad civil, de la academia, de justamente poder aunar todos estos esfuerzos que se han entregado a la convención en un solo proyecto de manera sistematizada también dentro de lo que el rol que le cumple a la Defensoría de la Niña. Los temas y propuestas a abordar, como les contaba, nosotros ya hicimos entrega de un primer boletín dedicado a la participación que se entregó a todos los constituyentes, también publicado en la página web, en un sitio especial que tenemos para esto, pero también vienen próximos boletines con temas ya más bien sustantivos que tienen que ver con los principios generales de la Constitución, los derechos específicos de niñas y adolescencia, y también un cuarto boletín respecto de institucionalidad y participación de niños y niñas y de cómo esta participación debemos asegurarnos a través de la Constitución de que ya de manera estructural podamos tener un acceso a la participación y saldar esta deuda que hoy día no tenemos justamente recursos estructurales y legales para que la participación se haga de manera permanente. Hemos hablado, bueno, se habló en Todo Mejora, también lo han visto ustedes dentro de lo que es el trabajo de la Comisión de Participación, el cual nosotros también le damos seguimiento. Pero ¿por qué los niños y niñas deben participar? Por años, como sabemos, la definición de ciudadanía ha sido limitada, ha excluido a niños y niñas y adolescentes, están excluidos en este sistema actual, donde todavía no contamos con un sistema de garantías tampoco. Por lo tanto, el contenido de la Constitución es clave para que se pueda proceder a definir y tener un procedimiento que sea realmente democrático, que incluya a todas estas ciudadanías que han sido excluidas históricamente. La Constitución así se torna entonces en un proceso y en una fuente de legitimidad que va a ser ineludible para que podamos tener como resultado justamente que la participación y la inclusión de niños y niñas dentro de la Constitución pueda ser de una vez realizada por, para y con ellos. Ese es el mensaje que ha tenido la Defensoría de la Niñez del porqué de poder saldar esta deuda de inclusión y generando entonces una estructura que permita a toda la sociedad y generar esta institucionalidad que no dependa de quién está detrás, ¿no? Que no dependa de quién está detrás de una comisión o detrás de una institución, sino que ya generemos las estructuras permanentes para que esta participación sea la adecuada a lo largo del tiempo. En el primer boletín nosotros trabajamos unos principios de participación donde adaptamos el modelo de Lundi. Este modelo expresa distintas características para generar estos principios de participación respecto de espacio, voz, audiencia e influencia. La participación no puede ser como, creo que Rocío fue la que lo dijo, que finalmente se van transformando en lugares comunes respecto de por qué pueden participar. Lo vimos de que fueron los mismos adolescentes que generaron este proceso constituyente, justamente no estaríamos acá si esto no hubiera ocurrido. Pero ¿qué es lo que significa eso finalmente? Significa poder dar estructura teórica a esta participación de manera que esta cumpla con los requisitos de una participación efectiva. Y esto es ser transparente, que sea voluntaria, que sea respetuosa, amigable, inclusiva, apoyada con capacitación también para los adultos, segura y sensible a los posibles riesgos que esta puedan generar. Debemos tener también como adultos responsabilidad respecto de estos riesgos y por otra parte ser responsables. Todas estas variables y estos aspectos que deben ser considerados nosotros los incluimos en este boletín inicial con un detalle específico de cómo podrían aplicarse justamente a la convención. Pero hay distintos ámbitos clave respecto del rol que tienen las comisiones que se están formando. Nosotros como Defensoría ya tuvimos reunión en una primera instancia con la mesa directiva de la convención, cuando todavía no estaba ampliada, solamente estaba la señora Elisa y Jaime Baza, y se acordó entonces poder tener una participación de la Defensoría de la Niñez y un trabajo conjunto a través de un convenio que es el que estamos trabajando también con la Comisión de Reglamento. Pero también creemos relevante el trabajo que se puede hacer con las comisiones específicas
y ahí específicamente nosotros hicimos ya una presentación a la Comisión de Comunicaciones para justamente asegurar este acceso a la información, que es lo que nosotros estamos proponiendo, y por otra parte también en lo que la presentación que tiene con ustedes respecto a la Comisión de Participación, para ya ver los aspectos específicos respecto de una participación protagonista e intergeneracional por parte de también los niños, niñas y adolescentes. Creo que todas estas comisiones también, donde se consideren los grupos prioritarios, donde obviamente sea como un paraguas con la comisión de reglamento, va a poder asegurar entonces el objetivo que todos y todas los que estamos también acá en esta comisión hoy día queremos asegurar. Respecto de comunicaciones, se vincula mucho. Nosotros tuvimos la presentación la semana pasada y justamente surgieron algunas preguntas ahí que tenían que ver con ámbitos de participación. Entonces, sí ahí consideramos que hay un vínculo importante entre lo que se puede dar con la Comisión de Comunicaciones y la Comisión de Participación, respecto justamente acá en esta comisión de asegurar cuál es el espacio que tienen niños y niñas respecto de la forma de participar y de cómo esto se sistematiza y se genera un vínculo entre lo que participaron niños, niñas, adolescentes y finalmente lo que queda escrito, lo que se propone también para el resto de los convencionales. Pero por otra parte, debe estar muy ligado justamente con la Comisión de Comunicaciones para la difusión y transparencia y de que exista una devolución también hacia esos niños y niñas que participan. Esto siempre considerando grupos específicos y zonas especiales, como ver más adelante, que nosotros también ahí tenemos una propuesta respecto de ello. La estructura de la convención, nosotros lo que ahora estamos proponiendo, justamente nos interesa es que se generen estructuras que permitan que esto no dependa de quienes están detrás, que no dependa de si a un constituyente le interesa o no le interesa incluir a la ciudadanía y en este caso a niños, niñas y adolescentes dentro de la participación. Por lo tanto, nosotros lo que buscamos como Defensoría de la Niñez es que esta estructura se dé a través del reglamento y que sea algo específico y mandatado para todo el trabajo de la Constitución, para todo el trabajo de la constituyente durante los meses que todavía le queda por funcionar. Y esto implica no solamente incluir la opinión de niños y niñas en las comisiones técnicas, por ejemplo, una comisión de niñas y adolescencia, donde se podrían dar temas evidentes que son importantes para niños, niñas y adolescentes como educación, salud, entre otras, sino también en otras secretarías técnicas que eventualmente se podrían formar respecto de difusión y transparencia, por ejemplo, o Secretaría de Participación Ciudadana, donde se entreguen entonces los soportes suficientes para que la participación de la niña y adolescente sea efectiva y vinculante. Hemos creado también, y ahí ponemos a disposición de la comisión, un modelo de participación en el cual nosotros proponemos instancias concretas y efectivas en los cuales justamente, como comentaban hace un rato, nosotros como Defensoría ya iniciamos un trabajo específico con la Subsecretaría de la Niñez y con muchas organizaciones también de la sociedad civil, con un proyecto de Mi Voz Constituye Cambio, que es una parte importante dentro de nuestro proyecto más amplio que es Mi Voz en la Constitución. Esto responde a metodologías de instancias de participación, que son metodologías específicas, con una bajada territorial, en la cual estas instancias son autoconvocadas por niños, pero también organizadas por la sociedad civil y por otros organismos estatales. Proponemos que esto sea recibido en un espacio virtual, el cual debe ser inclusivo y participativo también, con un espacio importante y específico para niños, niñas y adolescentes, en un lenguaje claro, por ejemplo, y que esta sistematización sea cualitativa a través de un equipo profesional asesor, donde nosotros como Defensoría también podemos prestar el apoyo de la conformación de ese equipo y de cuáles serían los distintos antecedentes que se debieran considerar para poder recibir y sistematizar estas actas, retroalimentar, por tanto, a las distintas comisiones, retroalimentar también a los participantes de quienes estuvieron y quienes entregaron su opinión. Es importante que los participantes sepan que existe una devolución y que esto sea con un importante acceso a la información respecto de promoción, difusión, lenguaje y esta retroalimentación. Respecto de la articulación y convenios que nosotros también proponemos entre la Convención Constituyente y distintos entes que podrían apoyar este trabajo, está el establecer calendarios, orientaciones metodológicas, que es lo que presta el apoyo, por ejemplo, como opinión técnica de parte de la Defensoría de la Niñez, permitiendo entonces la intergeneracionalidad y otros aspectos que permitan que los niños, niñas y adolescentes tengan
entonces una participación permanente durante todo el proceso, y no solamente en esta primera instancia, sino que hasta que esta Constitución sea entregada para la ratificación final, ¿no? Estas metodologías lo que buscan justamente son, como decían, las propuestas específicas, foros, cabildos, también audiencias específicas en temas de niñez, y también la inclusión de consultas previas a las votaciones que vayan a tener las distintas comisiones. Buscamos, como comentaba, también difusión, transparencia y comunicaciones, que exista un registro de niños, niñas y adolescentes y organizaciones. Eso es muy importante justamente para este aspecto, en que esperamos que haya una devolución de lo que justamente niños y niñas opinan y trabajan y entregan a la convención. Esperamos también que se pueda asegurar la asistencia de niños, niñas y adolescentes como oyentes, no solamente para aquellos que se encuentran organizados a través de distintas entidades de adolescentes, por ejemplo, que ya han manifestado su interés de participar, sino que también pueden asistir niños y niñas que se encuentren vinculados con una temática en particular. Y hay una intermediación también de las propuestas de la Defensoría de la Niñez. Esto es distinto para los boletines que yo les comentaba al principio de la presentación, en el cual nosotros vamos a trabajar temas en los cuales vamos a levantar la voz y la opinión de niños, niñas y adolescentes. Se va a sistematizar por parte de la Defensoría de la Niñez y esto se va a entregar a las distintas comisiones. Entonces esperamos que en esa intermediación puedan ser escuchados también directamente niños y niñas. Esperamos también que exista una recepción y sistematización ordenada de las distintas consultas de opinión, que esto sea transparente hacia la ciudadanía a través de distintos mecanismos, y, por supuesto, como siempre, el promover el diálogo y participación intergeneracional, no solamente en los temas que son evidentes, que impactan en la vida de niños, niñas, adolescentes, como les comentaba, salud, educación, niñez, garantías, etcétera, sino también en otros temas donde niños y niñas pueden tener una opinión relevante y que nosotros consideramos debe ser considerada. Hacemos también un llamado específico respecto de grupos prioritarios y zonas especiales. Esto tiene que ver con la importancia de un foco descentralizador. Y esto es muy relevante respecto de la bajada territorial que puedan tener todas estas propuestas. Y ahí la importancia también de utilizar a distintos intermediadores. Nosotros sabemos que las dificultades de instalación de la Convención Constituyente probablemente va a ser mucho más difícil poder ir recogiendo esa voz directamente desde niños y niñas a lo largo de todo el país. Podría ser muy difícil. Pero así todo creemos que se pueden lograr distintas instancias donde justamente sean los intermediadores, distintos servicios públicos de la sociedad civil, los mismos convencionales en sus propios territorios que puedan levantar esta instancia. Nosotros ya hemos tenido reuniones también con algunos convencionales mucho más motivados con el tema de la niñez y adolescencia. Ellos han acudido a nosotros justamente a través de esta vinculación territorial, donde nosotros estamos también a disposición de poder entregarla a través de las oficinas macrozonales que tiene la Defensoría de la Niñez a lo largo de Chile. Pero acá solo tener en consideración los distintos grupos prioritarios, aquellos niños y niñas que son migrantes, que pertenecen a pueblos originarios, que se encuentran en situación de calle, que se encuentran en situación de discapacidad, aquellos que se encuentran bajo cuidado del Estado y que también se encuentran en residencias de protección. Por ejemplo, aquellos niños de madres que ingresaron a casas de acogida, aquellas madres que se encuentran privadas de libertad, aquellos adolescentes que también se encuentran en situación de privación de libertad, etc. Por último, ya terminando, respecto al rol de otros garantes, nosotros ahí insistimos y no solamente queremos ser enfáticos en el rol que pueda tener la Convención respecto a ese tema, también hacemos un llamado al Estado con todos los poderes que puedan tener un rol de garante principal respecto a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, y eso implica disponer de toda la colaboración de los distintos servicios públicos pertenecientes al Estado que puedan instar y generar instancias de participación y asistencia técnica en lo que esto refiere. Esto implica, por ejemplo, todas las seremías que existen a nivel nacional, con las cuales podrían ser un vínculo importante entre el Estado y lo que se pueda entregar dentro de la Convención. La familia y la comunidad, por ejemplo, también, que son garantes interrelacionales de sus derechos, donde se permita a través de la autonomía progresiva de los niños que puedan participar, como por ejemplo asistir de oyentes a aquellos niños y niñas que así lo deseen. Y también, por supuesto, la sociedad civil y los medios de comunicación, que también son garantes en los derechos de la niñez y que hemos visto que sí han tenido un rol importante para promocionar y gestionar estos procesos,
Por lo tanto, creemos que como Defensoría también, siendo nosotros una institución del Estado, sí creemos que la sociedad civil acá juega un rol fundamental en poder multiplicar esta información a través de lo que se pueda trabajar a nivel nacional. Por último, acá también yo creo que hay una voz consensuada en los que estamos acá respecto de permitir una reforma legislativa que genere que los mayores de 16 años puedan votar en el plebiscito ratificatorio. Nosotros ya hicimos esa recomendación puntual para el plebiscito de entrada, el que se desarrolló el 25 de octubre, en el cual nosotros ya propusimos una reforma en la cual se pudiera rebajar la edad de votación a los 16 años. Lamentablemente esto no pudo ser considerado para el plebiscito de entrada. Esperamos como Defensoría que esto pueda ser considerado y ahí también probablemente va a haber un trabajo con la sociedad civil. Esperamos también que el próximo gobierno pueda impulsar ese proyecto de ley respecto de rebajar esta edad de voto justamente para el plebiscito ratificatorio una vez que se termine el trabajo por parte de los convencionales. Ya terminando, prestar el apoyo técnico en la Defensoría. Como les contaba, nosotros tenemos ya una propuesta de convenio para trabajar con la Convención, en el cual nosotros podemos entregar asistencia técnica en todo lo requerido respecto de los principios generales de participación de la niñez y adolescencia en el proceso, pero también con temas sustantivos que puedan tener que ver con los derechos de los niños, niñas y adolescentes, asegurando su participación efectiva en todos estos ámbitos y asegurando también que puedan ser respetados sus derechos, no solamente en lo que es el proceso, sino también en lo que tengamos como resultado final de esta nueva Constitución. Esa es la presentación. No sé si hay preguntas. Muchas gracias. Vamos a ver si es que hay preguntas por acá. Jorge Vara tiene una pregunta. Es la verdad solo un comentario, porque a veces puede ser frustrante para un expositor que no hayan preguntas, pero la verdad es que la exposición está tan completa y tan detallada que por lo menos quería, no tengo preguntas, pero quería decirte eso. Muchas gracias de verdad. Gracias. ¿No hay más preguntas en...? No. De todas maneras, contar que estamos en coordinaciones todavía entre las distintas comisiones. Aquí, por ejemplo, hay subcomisiones que están coordinando con comunicaciones, que están hablando con reglamento, entonces estamos recogiendo esas propuestas antes. Y si no hay más preguntas, les damos las muchas gracias por la presentación. No, gracias a ustedes. Vamos a seguir con el colectivo de derechos humanos por la dignidad sorda. Estamos con Vianey Sierra. Vianey. Estamos tratando de ver cómo podemos resolver para que se pueda ver la intérprete de señas en la transmisión. Mire, tiene que usted, me ve en este cuadradito acá, fíjese en la esquina de arriba, hay 3 puntitos, y usted tiene que hacer clic donde dice destacar. Lo mismo con el intérprete, y así se pueden ver las dos en forma simultánea con la presentación. Acá los 3 puntitos que salen ahí, hace clic y le pone destacar. Y lo mismo con la pantalla donde dice intérprete de lengua de señas, donde está mi compañera Ángela. Lo mismo, los 3 puntitos de arriba de ella, ahí usted le hace clic, destacado, o también a veces aparece como spotlight. De esa manera se pueden ver las dos pantallas. Los técnicos en este momento, ¿ustedes tienen presentación, un PowerPoint? ¿Beney? ¿Ustedes tienen un PowerPoint de presentación? Sí, lo voy a usar cortito, sí, para que nos podamos ver ambas, ¿ya? ¿Sí? Ya. Lo muestro y lo saco para que no tengamos tanto problema. Vamos. Entonces me avisa y aperturamos. ¿Vamos con el PPT? Y aquí vamos a intentar... ¿Empezamos nomás? Bien. Vamos. Bien.
Primero es saludarlos a todos. Mi nombre es Dianey Sierra Alta, soy del colectivo por la dignidad sorda. Soy una persona sorda, pero bilingüe. Me manejo con el idioma español y también la lengua de señas chilena. Para efectos de hacer más fluida esta presentación, ahora voy a usar mi lengua oral, pero para nosotros es muy importante que para la comunidad sorda se pueda ver mi compañera Angelita, que va a hacer la interpretación a la lengua de señas chilena. Bien, nuestro colectivo está conformado por organizaciones nacionales. A lo menos tenemos 6 órganos nacionales, más organizaciones territoriales que se unieron, ¿cierto?, en este colectivo con vistas a poder hacer incidencia en la constitución que ustedes van a escribir. Entonces, para poder empezar, voy a mostrarle 3 puntos importantes, que es importante que los manejen, los conozcan, antes de decir cómo esto va a ser posible en la participación territorial de las personas sordas en Chile. Bien, entonces ahora sí voy a compartir. Ya usted le hace un pantallazo con sus ojitos, que no se les olvide la imagen para ir saliendo del PPT y nos podamos ver todos al mismo tiempo, ¿cierto? Ya estoy compartiendo y quiero empezar. Voy a empezar con esta proyección. Bien. Para nosotros, nuestro principal objetivo es que todos los constituyentes tomen nota de que ya existe una ley que reconoce la lengua de señas chilena, ¿ya? Tomando nota, la ley 20.422 sí reconoce la lengua de señas chilena como una lengua natural, originaria y patrimonio intangible de las personas sordas en Chile. Y a diferencia de a lo mejor cuando hablamos de accesibilidad, estamos hablando en este tema sobre cultura. No se trata solamente de verlo desde la mirada de la discapacidad, sino que para nosotros tiene un referente lingüístico y cultural como comunidad a la manera de los pueblos originarios. La diferencia que tenemos es el factor territorio, porque en todo el territorio chileno hay comunidades, agrupaciones y personas sordas. El Estado ya a través de la ley ha reconocido el carácter de lengua oficial de la lengua de señas chilena. ¿Qué significa eso? Que no es un lenguaje. Entonces, la primera, digamos, indicación que nosotros tenemos cuando un constituyente se equivoca y no conoce esta realidad es cuando dice lenguaje de señas. No existe el lenguaje de señas, eso no existe. Lo que nosotros tenemos es una lengua con el mismo estatus que las lenguas habladas y esa lengua se llama lengua de señas chilena, lengua de señas chilena. No es un medio de comunicación. Es como que si yo le dijera a usted que la lengua de que el español es un medio de comunicación, o que el francés es un medio de comunicación, o que el inglés es un medio de comunicación. No es esto, es una lengua propiamente tal que puede utilizar distintos medios de comunicación para ser transmitidos, distintos canales, ¿cierto? No es una herramienta y tampoco son mimos y gestos con los cuales se sustituye o se muestra el idioma oral o mayoritario. No es esto. La lengua de señas chilena es un derecho humano esencial que está estipulado en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pueden tomar nota los artículos segundos, en el artículo 21, en el artículo 9, en el artículo 30, en el numeral 4. Entonces, a todos los constituyentes les hemos insistido que para todo este proceso de participación popular es imprescindible de que la lengua de señas chilena sea la lengua que se utilice como canal oficial, ¿cierto? Que se utilice como lengua oficial para la participación de la comunidad sorda. Por ejemplo, esta mañana yo estuve en una situación de absoluto estrés porque no había intérprete en esta comisión para poder intervenir. Y para nuestra comunidad, que haya una participación de todos sin nosotros es una marginación y un apartheid lingüístico y cultural. No puede ser que hayan reuniones, convenciones donde la comunidad sorda no pueda ni recibir la información ni expresar la información. En este aspecto está socavada también nuestra libertad de expresión. Si hubiese venido mi otro compañero Rodrigo, no hubiera podido intervenir porque él es un hablante nativo de la lengua de señas chilena, es profesor, trabaja en la universidad, pero su lengua es la lengua de señas chilena, pero sin intérprete no hubiera podido comunicarse con ustedes.
Ahora nosotros no estamos pidiendo nada del otro mundo. También en el mundo las constituciones han reconocido las lenguas de señas en sus propios países. No es la misma lengua. Otra cosa que les quiero contar, no es la misma lengua. Cada país tiene su propia lengua que es originaria y que surge en esa cultura y en esa sociedad. En el mundo hay 11 constituciones que reconocen las lenguas de señas de sus países. Países maravillosos como Nueva Zelanda, ¿cierto? Han reconocido 3 lenguas oficiales. Sí, me parece que una compañera constituyente ya lo mencionó en una reunión. El inglés, el maorí y la lengua de señas, lengua de signos neozelandesa. Ahora bien, otro punto que es muy, muy importante, que nosotros cuando los empezamos a observar a ustedes en su trabajo, en las comisiones, porque somos sus followers y no los vamos a dejar tranquilos, ténganlo por seguro, nos dimos cuenta que hay una confusión muy grande, que tienen muchos constituyentes, ¿ya? Bueno, lo primero es hacer notar de que existe un vocabulario, una terminología que si bien es muy popular, muchas veces es incorrecta, ¿ya? No somos personas no oyentes, somos personas sordas o personas con discapacidad auditiva, ¿ya? No decimos no oyentes, no videntes o no algo, no somos un no algo, lo primero. Lo segundo, tampoco usamos las expresiones sordomudo, no decimos sordomudo, persona sorda o persona con discapacidad auditiva. Entonces, ahora viene la parte en donde nosotros estuvimos aprendiendo la necesidad de compartir estos aprendizajes con ustedes. Los derechos humanos, ¿cierto?, de los que conversaban, están divididos en 3 formas distintas que no se pueden, ¿cierto?, confundir. Por ejemplo, este fin de semana nomás recibimos un correo de la Comisión de Presupuestos y nos dicen, ay no, el tema de ustedes es para la Comisión de Comunicación. Gran horror. Como comunidad, colectivos nacionales de la comunidad sorda, también tenemos mucho que decir en todos los temas. Y nuestro tema es de derechos humanos, no de comunicación. ¿Por qué? Y ahora los puedo explicar. ¿Sí? Los derechos asociados a accesibilidad y ajustes razonables tienen que ver con estas barreras que se imponen a las personas. Pueden haber distintas personas con diversidad física, funcionales, pero todos, no por eso dejamos de tener derechos, no por eso nuestros derechos se socavan, ¿cierto? Esta diversidad física, funcional, de interacción con el entorno, nos encontramos con una sociedad que nos pone barreras. Cuando hablamos de accesibilidad, siempre recuerden esto, superar las barreras que se están impidiendo la participación de todos y todas. Que el discurso no sea solo de palabras, implica entonces que ustedes como convencionales constituyentes tienen que pensar cuáles son las barreras que están impidiendo que la comunidad sorda, que las personas con discapacidad auditiva, o como decía recién en la presentación anterior, que los niños y niñas sordos, los jóvenes sordos puedan también tener una participación ciudadana que implica romper las barreras, y acá hablamos que esta barrera, ¿cierto?, tiene que ver con el acceso a la comunicación. Ahí estamos bien. Pero hay otro derecho que es muy distinto, ¿cierto? Hablamos mucho de la libertad de expresión. Cuando hablamos de libertad de expresión decimos que se trata, ¿cierto?, de los medios de comunicación, la libertad de expresarse, de decir. Pero si ustedes no tienen un intérprete, nos amarran las manos. Si acá viene mi compañero, cuya lengua, ¿cierto?, nativa, cuya lengua funcional, que es monolingüe, llega hablando en lengua de señas para expresar, ¿cierto?, e informar a ustedes, ustedes lo están excluyendo, ¿cierto?, quedamos amarrados y no se está respetando nuestra libertad de expresión. Es otro derecho que está siendo vulnerado. Tercero, y el más importante, y en donde esperamos que tengan que sean un factor decisivo ustedes, que recuerdan nuestros derechos lingüísticos y culturales, que no tienen nada que ver con discapacidad, sino que tienen que ver con experiencia de vida, de la pertenencia a una comunidad que se comunica visualmente, que se desarrolla, que crece, que estudia, que interactúa y que vive experiencias de vida, y también opresiones y resistencias que solamente se pueden lograr dentro de una comunidad y una cultura. Por eso nosotros decimos, cuando hablamos de comunidad sorda, no estamos solos, somos una comunidad completa a la que está pendiente de poder participar en este proceso.
Entonces, bueno, no quiero alargarme mucho. Hay muchas cosas que quisiera compartir, pero por razones del tiempo ahora voy a dejar de compartir esta presentación para poder mostrarles a ustedes algo muy importante, que tiene que ver cómo esto lo concretizamos. ¿Sí? Cuando buscamos información, cuando queremos aprender de lo que ustedes están trabajando en las comisiones, vemos muchos videos, por ejemplo, en Instagram, ¿cierto? Donde ustedes están informando a su distrito, ¿cierto? Están subiendo sus videos, pero resulta de que la comunidad sorda de su territorio o la comunidad con discapacidad auditiva de su territorio no está aprendiendo, no está participando, no sabe lo que ustedes están informando. Sabemos que es un verdadero desafío que puedan contar, por supuesto, con intérpretes de lengua de señas chilena. La ley que les comenté ahora recién se aprobó en enero de este año 2021, y recién ahora como comunidad estamos tratando de empezar a abrir esos caminos, ¿cierto?, que nos permitan hacer que la gente entienda, que cada uno de ustedes entienda que la participación ciudadana implica de generar todos los mecanismos para que sea efectiva. Y esa efectividad de la participación ciudadana, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, que usted conozca su territorio. Siempre digo lo mismo, usted conozca su territorio, su comuna. En su territorio, su comuna, hay agrupaciones de personas sordas, hay instituciones de personas sordas, y ahí también conocen a los intérpretes que son respaldados, valorados por esas comunidades, y ustedes pregúntenle cómo podemos llegar a un acuerdo, cómo podemos generar mecanismos para que ustedes participen. Si no están todos y todas, entonces la participación no es efectiva. Entonces, recién les hablaba de Instagram. Personas con discapacidad auditivas, de acuerdo a la ley, no son las personas que generalmente usan la lengua de señas, sino personas que usan el idioma español. Es como si cada uno de ustedes, con el paso del tiempo, perdiera su audición. No sería la lengua de señas su lengua de acceso, sino que sería una lengua, sino que sería la lengua en que ustedes se pueden comunicar. Miren, yo antes les estaba conversando de mi compañero Rodrigo. Sí, Rodrigo, sí. Pero ahora queremos hacer las sugerencias. Puedes tú mostrar las sugerencias, cómo las personas sordas pueden participar en las regiones, y también cómo las personas sordas necesitan que la información se entregue en la lengua de señas chilena. Sí. Entonces, como Rodrigo puedo entrar ahora, ¿tú quieres que te dé voz, Angelita? Tú avisas. Por favor, pueden enfocar a Rodrigo, pueden ver a Rodrigo, es mi compañero del colectivo. ¿Sí? Yo voy a hacer con lengua de señas rápidamente, así es que ahora... No, dice, empieza tú con su voz. Si hay un desajuste, avísame y yo repito. Bueno, muchas gracias por estar en esta comisión, ¿no es cierto? Junto a Vianey, mi compañera, queremos hablar sobre la participación ciudadana y la importancia que esto tiene para el respeto de los derechos humanos de nosotros como personas sordas, porque estamos en una situación que tenemos barreras. ¿Por qué? Por nuestra lengua, que no puede ser utilizada en cualquier instancia. Ustedes saben, por ejemplo, en instancias de políticas públicas o de participación, nosotros queremos tener opinión o voz, pero no hemos podido, justamente por esta ausencia, por estas barreras de comunicación y la participación política que nosotros queremos tener, y a veces es inaccesible, nos encontramos con estas como puertas cerradas, estas barreras, por lo que les estaba explicando. No podemos participar en cualquier instancia, porque tenemos que considerar la existencia de un intérprete de lengua de señas para poder transmitir mejor nuestra información, para sentirnos más en libertad de expresión, igual que cualquier otra persona. Por ejemplo, una persona oyente, es cómodo para él, ¿no es cierto?, porque puede participar a través de la lengua oral, pero nosotros como sordos también queremos hacerlo, pero nos encontramos con barreras y tenemos que considerar, ¿no es cierto?, llevar nuestro intérprete y nos sentimos como un poco atados de manos en ese sentido para poder ir a cualquier lugar.
y también con la pandemia, ¿no es cierto? Esto se fue acentuando, en donde nosotros también teníamos que tener en consideración de tener esta interpretación en cualquier instancia. Entonces nuestra propuesta es poder cambiar esto y lograr una verdadera participación. Ojalá incluir este tema dentro de esta Constitución. Los funcionarios públicos también deberían aprender lengua de señas chilena para tener un mejor acceso cuando nosotros vayamos a estos servicios públicos. La persona sorda se tiene que sentir libre de poder expresarse en cualquier parte y no tener que depender de algún intérprete. Nosotros nos sentimos en ese aspecto que siempre tenemos que estar, ¿no es cierto?, con este apoyo, pero deberíamos también ser independientes en ese aspecto. También el tema político, el tema de salud, de educación, tantos ámbitos en donde se debería tener la consideración, ¿no es cierto?, de que nosotros como personas sordas somos dignos y deberíamos participar en igualdad de condiciones que una persona oyente. Nosotros como sordos nos sentimos muy menoscabados y con frustración al ver que no cualquier espacio está libre o accesible para nosotros. Nosotros a veces, y nos hemos sentido en este sentido muy como con nuestros derechos aminorados, ¿no es cierto? Porque no podemos acceder a cualquier instancia. Imagínense ustedes, pónganse en esta situación o hacer un ejercicio de empatía en donde las 24 horas del día ustedes no puedan escuchar absolutamente nada. Por supuesto se sentirían ávidos de saber lo que pasa en el mundo. Se sentiría muy raro de que esté todo en silencio. Imagínense ustedes, hagan ese ejercicio de empatía. Y nosotros, como sordos, vivimos eso, pero nos sentimos felices y dignos de poder tener las mismas condiciones. Por ejemplo, a veces nosotros ya estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, a esta situación de silencio. Imagínense ustedes, cada uno haga ese ejercicio. Piense en su interior, cómo, por ejemplo, cómo cambiar esta situación de vulnerabilidad de derechos. Por ejemplo, en la parte psicológica también nosotros tenemos muchas dificultades porque nos hemos encontrado con estas barreras de acceso a la comunicación. Por ejemplo, para poder, como les decía, para poder ir a una terapia psicológica, ¿no es cierto?, tener un intérprete. Tiene que ir un intérprete para tener un acceso y tiene que ser un intérprete que, por supuesto, cumpla con la ética de ir a esta terapia. No puede meterse con su opinión, ¿no es cierto?, o intervenir en temas familiares. Entonces, hay un montón de temas que el Estado debería también hacerse cargo y garantizar nuestros derechos. Nosotros tenemos que tener una participación ciudadana y podemos ir representando en distintas instancias, en distintas mesas podríamos participar y contar nuestra realidad. Lamentablemente, el Estado o algunas instancias, ¿no es cierto?, estatales, no cuentan con intérprete en lengua de señas. Entonces a veces me han invitado, ¿no es cierto?, y yo tengo que llevar mi propio intérprete, no está considerado en la planificación. Entonces eso es muy frustrante para nosotros, ya estamos muy aburridos de esa situación en donde nosotros a veces tenemos que financiar este intérprete. Debería estar eso estipulado y que sea ya mandatado, ¿no es cierto?, y que sea un derecho, igual que las personas mapuche, por ejemplo, que hablan su propia lengua, o distintos pueblos originarios, deben garantizar su acceso a la comunicación y hacer esta instancia, ¿no es cierto?, de traducción. Por lo tanto, para poder lograr una participación, nos deben considerar y no dejarnos fuera. Eso es lo que yo quería decir. Como pueden ver, ustedes hubieran podido ver la excelente presentación de Rodrigo si hubiésemos llegado solos. Si hubiésemos llegado sin intérpretes, ustedes cómo hubieran podido aprender de su experiencia y de su exposición y de sus propuestas. Entonces, por eso ha sido sumamente difícil para nosotros. De hecho, la sola solicitud a las comisiones ha sido complicada en el sentido de que siempre nos han tirado, digamos, al final porque no saben, se toman la cabeza los organizadores y no saben cómo resolver para ellos el problema de tener un servicio de interpretación. En los países desarrollados, incluso con estado de bienestar, por ejemplo, como en Noruega, los intérpretes son funcionarios del Estado y en cualquier instancia siempre debe haber un intérprete.
La accesibilidad, recuerden, no es una opción. Y los derechos lingüísticos y culturales no se pueden socavar e impedir. Entonces, estamos atentos a sus preguntas, por favor, estamos atentos, ¿sí? Y estamos dispuestos a seguir trabajando con ustedes, con el derecho comparado, con las instancias, con las políticas públicas. Recuerden que siempre, siempre, todo el tiempo nos dicen que no hay presupuesto, que no se puede, que no conozco, y eso significa que hay mucho territorio que tienen que conocer aún. En cada una de sus regiones, en cada uno de sus distritos, hay personas sordas que merecen su representación y que ustedes los puedan, no voy a decir oír, que ustedes los puedan mirar con sus ojos y entender lo que sus manos quieren decir. Muchas gracias. Vamos a tomar las preguntas que están desde acá. Vamos a Giovanna Grandón. Hola, disculpa, buenos días. Angelita se tiene que retirar. Entonces yo, Violeta, voy a reemplazarla para poder interpretar. Buenos días, perdón. Muchas gracias. Vamos a ver para que la pongan en pantalla. Me he perdido la Violeta. Ahí está. Sí, te ve. Ya, igual ahora se pueden escribir las preguntas, también ayudarían porque nos vemos chiquitita la Violeta. Ya, dame un segundito. Ya. Hola, buenos días. Quisiera hacerle una consulta si ustedes como agrupación han presentado algún proyecto al Ministerio de Educación para poder enseñarle a los niños esta lengua de señas para que sea como universal. Muy buena pregunta y le agradezco sinceramente. Muy buena pregunta. Bueno, le queríamos contar que con el Ministerio de Educación estamos trabajando especialmente con la Unidad de Educación Especial. La situación no es muy buena. El 80% de las escuelas de integración en todo el país que tienen estudiantes sordos no cuentan con coeducadores sordos, no cuentan con profesores sordos o no cuentan con intérpretes de lengua de señas. Entonces es una enorme cantidad de hablar de un 80%, ¿cierto? Entonces nosotros hemos estado haciendo además una incidencia porque lamentablemente por lagunas, porque nos llaman a la comunidad por lagunas en la ley, por ejemplo, en este minuto, coeducadores sordos que estaban ejerciendo rol de profesor, cuando se instalaron los servicios locales de educación, a todos les comenzaron a bajar los sueldos a un nivel de auxiliares. ¿Y esto por qué? Porque la ley dice que deben poseer un título de 8 semestres, pero la paradoja es que en Chile no hay ninguna universidad que esté dictando la carrera de profesor de lengua de señas y cultura sorda. ¿Se da cuenta la paradoja? Les bajamos el sueldo porque no tienen título de profesor de una lengua en cuya carrera no existe, y además ha sido nefasto. Eso empezó desde el año pasado, empezaron a bajar los sueldos a los coeducadores. Si no hay personas sordas, que son los hablantes nativos, ¿cierto? Donde son los modelos lingüísticos para los niños y niñas sordas, ¿cómo vamos a mejorar? Hace poco se presentó una modificación a la Ley General de Enseñanza por la diputada Marzán. Sin embargo, el problema que hay con esa ley, que se pensaba que fomentar la inclusión significaba aprender los elementos paralingüísticos, el lenguaje no verbal, y nosotros nos tomábamos de la cabeza y decíamos, ¿por qué no nos llaman? ¿Por qué no nos preguntan? Felizmente pudimos reunirnos con la diputada Marzán para poder conversar con ella y explicarle que esto se trata de una lengua, no se trata de elementos paralingüísticos ni de expresión corporal. Ahora, lo más importante, creo ahora, es el trabajo que tienen ustedes. Si ustedes en la Constitución ponen que Chile reconoce la educación bilingüe intercultural, que incluye no solamente a los pueblos originarios, sino también a las comunidades sordas, ustedes
por fin nos van a dar la fuerza para usar la Constitución y decir las leyes se hacen reconociendo la educación bilingüe e intercultural. Una de las cosas que logró el proyecto de ley que le conversaba en enero es que pusimos un artículo que dice que los niños sordos tienen derecho a la educación bilingüe, aprender la lengua de señas chilena como su primera lengua y el español como segunda lengua. Así que tenemos mucha esperanza en que ustedes también puedan poner, ¿cierto?, ese reconocimiento de la educación bilingüe e intercultural como una forma de darnos la fuerza que tenemos nosotros para nosotros en las leyes lograr esas modificaciones que harán grandes cambios. Vamos, muchas gracias. Tenemos palabra Jorge, pero igual di la palabra. Hola, Vianey. Hola, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? Jorge. Muy bien. ¿Ese es su nombre en serio, Jorge? Es mi nombre, sí. Soy así. Vamos a estar necesitados de apoyo a todo nivel. Esta es una pregunta muy puntual y muy práctica. ¿Dónde deberíamos buscar el personal y los intérpretes de lengua de señas para el trabajo de participación que necesitaremos a lo largo de todo el país? Ya, también es una muy buena pregunta. Como les decía recién, la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, en el artículo 9, numeral segundo, letra E, dice que las personas sordas tienen derecho a tener intérpretes profesionales de la lengua de señas chilena. Esa debería ser siempre la premisa como derecho humano. Pero como les decía anteriormente, como la ley se reconoció recién en enero de este año, pasa el mismo problema. Usted vaya a consultar a las grandes universidades cuántas carreras de intérpretes de lengua de señas chilena hay. 0. Entonces no se puede cumplir, ¿cierto?, con la norma de la convención. Sin embargo, la necesidad que tienen ustedes de poder comunicarse, de poder interactuar y hacer participativa a las personas sordas, es que por el momento, mientras solucionamos ese problema legal que nos permita tener intérpretes, les quiero contar una de las incidencias que estamos haciendo, y ya el Ministerio de Educación nos llamó este año. Se va a crear una comisión para crear la malla de la carrera de intérpretes de lengua de señas chilena. Se supone que para diciembre de este año ya el Ministerio de Educación debería tener una malla para proponer a las universidades y se abra la carrera, pero los intérpretes lo necesitan ustedes ahora, ¿cierto? La comunicación es ahora ya. Entonces la sugerencia que le hacemos, conversen con las organizaciones, las agrupaciones, las instituciones, las fundaciones de sus territorios. Búsquenlas a las organizaciones. Las mismas personas sordas de sus organizaciones pueden decir cuáles son los intérpretes que están respaldados por estas organizaciones y le van a decir, ¿sabe qué? No hay intérpretes profesionales todavía, pero nosotros respaldamos a esta y esta persona. Porque como en todo sistema neoliberal hay muchas personas que no trabajan con la comunidad, que no aprenden, que aprenden el abecedario y empiezan a trabajar como intérpretes sin tomar en cuenta la comunidad. Una cosa, como cuando conversábamos con usted, la sugerencia es para no cometer errores y tampoco les pase la experiencia del intérprete en el tribunal de Nelson Mandela, que trajeron un intérprete que hacía unas volteretas así con las manos en cadena nacional y la comunidad sorda mundial funó al intérprete en el funeral de Nelson Mandela. Y como ustedes no quieren que los funen por traer un intérprete que no sabe nada, mi sugerencia es que busquen los intérpretes que están respaldados, apoyados y que trabajan con las comunidades sordas de sus territorios por el momento. Muchas gracias. Viene Tomás Laive. No, Jorge me robó la pregunta, así que paso, pero le aprovecho de agradecer por la presentación y por el trabajo y pedir disculpas también por no contar con los elementos de accesibilidad que deberíamos contar. Gracias. Constanza Chonhau. Sí. Hola Vianey, hola Tomás, hola Violeta, muchas gracias
Mi pregunta iba más o menos en la misma línea de lo que planteaba Jorge, pero ahí quizás una cosa un poquito más específica. No sé si han podido avanzar en articulación o en tratar de ir fortaleciendo estas redes de intérpretes a nivel municipal, por ejemplo, experiencias de coordinación con municipios que puedan poner a disposición presupuesto, instancias, porque a ratos también pienso que para tomarlo como una política de Estado y no solamente delegar esta labor en las organizaciones, tenemos que ver cómo construimos esta estructura donde nos hacemos socialmente cargo y no solo delegamos, digamos, a las organizaciones territoriales la labor que nosotros también como sociedad debiésemos velar. Entonces, no sé, ahí cómo, si han tenido alguna de esas experiencias para nosotros también poder, como convención, apoyarnos en esos espacios eventualmente. Sí, eso es muy importante. Siempre, digamos, los derechos, ¿cierto? Los empezamos a lograr a nivel local, ¿cierto? A nivel de territorio, a nivel de comuna, y de ahí empezamos a expandir y a replicar los modelos. Por ejemplo, yo vivo en la ciudad de Calama y el nuevo alcalde de Calama lo primero que dijo, no, acá vamos a contratar un intérprete de lengua de señas a jornada completa, que vengan los eventos, que vengan las audiencias, que vengan las reuniones. Entonces, por supuesto, eso facilita mucho la participación política ciudadana de las agrupaciones de personas sordas. Y yo sé que hay varios municipios que están como replicando, copiando esos modelos. Ahora, ¿sabes qué pasa en mi experiencia? Y lo que me da mucha pena, y me ha pasado con la gobernación. Recuerdo que acá en la gobernación del LOA, en un gobierno, ¿cierto? Toda la gobernación del LOA aprendió lengua de señas, y era fantástico ir allá y todos hablaban una lengua de señas básica, pero una persona sorda podía ir 4 años capacitando a los funcionarios. Cambio de gobierno, adivine qué pasó. Todos para afuera. Y nosotros de nuevo lo mismo, por eso digo que vivimos en un bucle temporal. Y eso pasa porque se queda en la buena voluntad política. Y ustedes saben que la gente ya está cansada de la buena voluntad política. Esto tiene que ser una norma que esté ahí establecida y en donde los funcionarios que aprenden lengua de señas tengan un estatus, una estabilidad, una permanencia, ¿cierto? Entonces eso debe haber norma. Como dijo Hannah Arendt, si no está escrito, los derechos no existen. No importa que ustedes hagan una constitución así de guatona, pero si está escrito, nosotros lo vamos a poder usar. No vamos a poder no estar haciendo analogía, que esto se puede entender así, allá, de otra forma, pero es que yo le escribo en un papelito, igual usted entiende, no. Los derechos no se pueden socavar. Entonces, me parece una excelente idea que podamos de alguna manera configurarlo, ¿cierto? Y que ustedes también puedan comunicarse con los municipios, pero no es garantía, porque como decía, depende de la voluntad política del gobierno de turno. Y eso es lo que se tiene que acabar. Los derechos no pueden depender de las voluntades políticas. No sé si Rodrigo quiere decir algo. Tú, dilo tú. Hola, quería aprovechar de agregar algo. Quería aprovechar lo que decía Vianey y agregar también el tema que es importante sobre la situación, que nosotros nunca vamos a olvidar que una persona pierde la información en Sudáfrica. ¿Por qué? Porque ahí la persona que estaba entregando la información no era la adecuada. Entonces, ahí pierden tiempo. Nosotros debemos trabajar en eso porque nosotros nos frustramos, nos sentimos mal, nos sentimos con pena porque las personas, por ejemplo, en el hospital, cuando pedimos acceso en el hospital, eso no tenemos el acceso. Hay personas que han muerto, hay mujeres embarazadas que han perdido a sus bebés porque la situación en el hospital es delicada, porque no hay comunicación, no hay información a la persona. Ustedes deben pensar que hay no hay ningún contrato de ese tipo de personas. Nosotros cuando accedemos, por ejemplo, con la pareja,
buscan a una persona y le dicen, no, tú vienes con tu pareja, con tu acompañante. No, no, eso es aparte. Ellos tienen su privacidad, su vida. Nosotros necesitamos acceder a la situación y ustedes deben pensar que nosotros tenemos que tener un intérprete para poder trabajar nosotros individualmente con autonomía. Nosotros les pedimos que por favor piensen un poquito más sobre ese tema, porque es importante nuestra autonomía. Las personas necesitan acceder en su propia lengua. Como lo que decía Vianey, es que con un papel la persona va a entender. No, no, no. Eso es importante. Nosotros necesitamos que se nos acceda a la información en la primera lengua, o si no, seguimos teniendo barreras de información. Nosotros no escuchamos, hay personas que no tienen acceso al español tampoco, no escuchamos nada, no tenemos acceso a ninguna información. Las personas necesitamos aprender, no tenemos información, no escuchamos. Entonces, ¿cómo podemos tener eso? Nos reemplazamos a través de los gestos visuales, nos apoyamos a través de los intérpretes. Cada uno trabaja en su lengua. Entonces les pedimos, por favor, que es igual que no se trata de pedir como, por favor, no es un favor. Nosotros necesitamos que se incluya la lengua de señas en la Constitución, pero con los términos correctos, para poder acceder bien a ella. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos tomando nota de todas las cosas que nos indican, por supuesto. Si hay más preguntas en Zoom, ¿hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? No, al parecer no. Estaríamos entonces muy agradecidos de la presentación. Nos dejan con una tarea que ya sabíamos desde antes, pero que sin duda hoy día tenemos que empujar con más fuerza. Muchas gracias. De todas maneras, estamos a disposición, por favor, cuenten con nosotros. Nuestro colectivo está trabajando con distintas organizaciones, el Centro de Educadores Sordas, la Fundación Elisabel, que son las mujeres pioneras de la comunidad sorda, AMOMA, que moviliza, ¿cierto?, a los instructores, a los enseñantes de la lengua de señas. También está CAP Sordos, que es un centro de apoyo jurídico legal. También está Unidos, que son los instructores nacionales, o sea, puedo nombrar todas las sordas nacionales. Por favor, comuníquense con nosotros, porque nosotros también tenemos un equipo de trabajo, de comunicaciones, tenemos abogados sordos en el mundo que nos están apoyando con el derecho comparado, con el apoyo, todo, por favor, comuníquense con nosotros. Nosotros estamos dispuestos a hacer este apoyo y que podamos sentir que esta Constitución es nuestra, que la construimos, no solo ustedes, sino que hicieron nada sobre nosotros, sin nosotros. Así que gracias. Muchas gracias. Bueno, y por esta mañana hemos terminado las audiencias de la etapa, así que vamos a sesionar luego a las 2:30 de la tarde, no, a las 3:30, no, a las 2:30. Nos vemos de nuevo a las 2:30 en el hemiciclo ya para escuchar a la tanda de la tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, dice Rodrigo también. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.